Hechos 2, versículos del 1 al 21, nuestra lectura litúrgica, hoy en Domingo de Pentecostés, donde celebramos y recordamos la llegada del Espíritu Santo para morar, no solamente estar, sino para morar en los creyentes. Y que posteriormente, en la historia de la salvación, se llama la regeneración, el cambio de vida en aquellos que Dios ha señalado para salvación. Ahora, hay varios aspectos en estos pasajes que debemos recalcar para tener un acercamiento a Pentecostés que sea rico para la iglesia, de crecimiento espiritual y de correcta interpretación de la Escritura. Y uno de ellos es la obediencia, la importancia de la obediencia en la vida del creyente, a las palabras de Dios, a los mandatos de Dios, a las órdenes de Jesucristo. Otra de las grandes verdades es que entendamos que la profecía tiene un cumplimiento parcial en el día de Pentecostés y se extiende dentro de esa historia de la salvación hasta la segunda venida de Cristo. Que entendamos también otro aspecto, que estamos en los últimos días. Y esos últimos días se inauguran con el ministerio de Juan el Bautista y Jesucristo en la tierra. Y que la hora de Dios, marcada por Dios, para que este sistema de existencia llegue a su fin y el reino de Dios sea consumado. Por lo tanto, Pentecostés, que parece un inicio y es el inicio de la iglesia, también es el escatón, el señalamiento que la hora de Dios se acerca para que Él juzgue a vivos y a muertos en la persona de Cristo Jesús. Oramos. Dios bueno, gracias te damos en esta mañana que en tu misericordia nos permites exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solamente tu nombre, sea proclamado. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra por el Espíritu de Dios llegue al corazón de tu pueblo, según tu voluntad, según tu soberanía y según tu santidad. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El versículo 1 dice del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sabe? Esa es la primera característica de la iglesia, la verdadera iglesia, obedecer. Cristo le había dicho a los discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que no recibieran la promesa del Espíritu. La obediencia es aquella característica del creyente que nos lleva a paso firme al crecimiento espiritual. Todos los creyentes, o la mayoría, de vez en cuando quieren tomar atajos en su crecimiento espiritual. Porque creen que la obediencia a lo que dice la Escritura, algunas veces les suena o tardía, o que no se acomoda a sus planes. Y cuando usted toma atajos que no están establecidos por la Escritura, usted va a enfrentar consecuencias de pobreza espiritual, de raquitismo espiritual. Algunos pudieron haber razonado que habían visto a Cristo resucitado, que lo habían visto ascender y que por lo tanto era la hora de ir a predicar. Pero Cristo le dijo que no, que tenían que quedar en Jerusalén hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo. Y la obediencia trajo sus frutos. El versículo 2 en adelante dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo tanto, usted ve un aspecto sumamente milagroso en el día de Pentecostés. Porque si la iglesia va a iniciar, la iglesia tiene que tener características milagrosas para que la gente entienda que lo que ellos decían era verdad. Y ocurre el milagro de las llamas, parecidas a lenguas, ¿verdad? Llamas de fuego. Y ocurre el milagro de las lenguas, de los idiomas. Es importante que usted entienda que cuando ahí habla de lenguas, en el original son idiomas. Cada uno empieza a hablar del Evangelio, de las maravillas de Dios, en cada idioma representado en los países que venían a la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, las lenguas, escuche bien, nos trae una señal muy importante en relación a Babel. En Babel, las personas empezaron a hablar diferentes lenguas y se confundieron. Y ya no se entendían y estaban construyendo la Torre de Babel contrario a la ley de Dios y a los mandatos de Dios. Pero cuando usted quiere hacer, volvemos al término de obediencia. Dios le había dicho que se regaran por la tierra, pero ellos querían hacer lo que les daba la gana y decidieron levantar una torre, como si tuvieran control sobre la soberanía de Dios, como si tuvieran control sobre los mandatos de Dios, como si le dijeran a Dios, nos diste ese mandato, pero creemos que esto es mejor. Por lo tanto, Dios decide confundir sus lenguas y se detiene como castigo de Dios la construcción de Babel. Pero acá es diferente. Como dice un autor, es como si se revocara la maldición de Babel. Un autor reformado. Aquí las lenguas se convierten en bendición, porque por medio de ellas se empieza a proclamar el Evangelio. Mire el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Era Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Era la celebración. Y por lo tanto venían judíos de diferentes lugares, de diferentes etnias, diferentes idiomas. Y venían a celebrar Pentecostés. Y era la hora que Dios había señalado para que esos hombres y mujeres escucharan el Evangelio. Porque no hay nada que vaya a detener el avance del Evangelio, hermano. No hay gobierno, no hay institución, no hay gremio que pueda detener el avance del Evangelio. Y por lo tanto, la maldición de Babel no iba a ser un escollo para que el Evangelio avanzara. Entonces, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Mire qué interesante el versículo 7. ¿Cómo es posible que estos ignorantes galileos sepan tantos idiomas? Eso es lo que están diciendo. ¿Cómo es posible que estos hombres y estas mujeres tengan esa capacidad para hablar otros idiomas? Entonces están confusos, principalmente por su prejuicio, su prejuicio étnico. ¿Cómo es posible eso? Están frente a un milagro. Dios está predicando el Evangelio al mundo por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo pues, mire el versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Bueno, habían alrededor de 15 naciones representadas en el día de Pentecostés. Por lo tanto, una de las grandes señales que vemos ahí, una de las grandes enseñanzas desde el principio en Pentecostés es que el Evangelio se iba a llevar al mundo.
que la intención del cumplimiento profético es que la palabra de Dios, que el Evangelio, que Cristo crucificado y resucitado y ascendido al cielo, fuera llevado y predicado al mundo. Ya no era en una pequeña nación en Palestina. Ya eso no estaba encapsulado en esa pequeña nación. No, el Evangelio de Cristo iba a cubrir al mundo. Ese mundo que necesitaba a Dios. Por eso hoy el Evangelio es predicado en diferentes idiomas. Pentecostés hoy se predica en todos los idiomas del mundo, hermano. Hoy. No solamente en español, no solamente en inglés, no solamente en armenio, no solamente en ruso, no solamente en francés. Hoy en los púlpitos alrededor del mundo, en todas las lenguas, se predica Pentecostés, se predica el principio de la iglesia, el triunfo de la iglesia, el caminar firme de la profecía frente a los ojos del mundo. Ahora, el versículo 12 nos dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Frente a qué estamos? ¿Qué significa este milagro? Pero el versículo 13 nos habla de la dicotomía del mundo. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos, porque no tienen una explicación. Y al no tener una explicación, muchos de ellos deciden burlarse, darle adjetivos negativos a la acción de la iglesia, porque no entienden lo que ocurre. Por cierto, eso ocurre muchas veces en nosotros. Cuando no entendemos algo, tomamos actitudes de poner adjetivos negativos sin estudiar el fenómeno, sin conocer el fenómeno. Es como ver a los que critican el cristianismo, principalmente en los periódicos de nuestro país. Podemos empezar con nuestro brillante secretario de Justicia, ese faro de Alejandría que nos han puesto en ese departamento, que no conoce la Escritura, no conoce el cristianismo, no entiende que sus días están contados. Y cuando Domingo Emanueli desaparezca de este planeta Tierra, la iglesia seguirá triunfante. Entonces, nuestro secretario de Justicia, que debiera estar para defender los derechos de todos, lo que quiere es defender solamente en su pequeña mente lo que él considera que deba defender. Otros periodistas que usted lee, que no conocen el cristianismo, que no conocen la historia de la iglesia, que no conocen el avance de la iglesia, que no conocen las labores de la iglesia en el mundo. La iglesia que por el poder del Espíritu Santo es guiada a predicar el Evangelio, a fundar hospitales, dispensarios, orfanatorios. La iglesia que se mueve a sanar el herido, a fundar programas contra el alcoholismo, contra las drogas. Eso ellos no lo ven, porque están cómodos en sus sillas de sus aparatos periodísticos con aire acondicionado cuando hay misioneros, hombres y mujeres, aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo, por el poder del Espíritu Santo, buscando padres para huérfanos, luchando contra el hambre, luchando contra la enfermedad. ¿Pero qué usted puede esperar de gente que no abre ni un Nuevo Testamento? Por eso se burlan. ¿Sabe? Escuche lo siguiente, este dato muy interesante. Viene de Irán, cuando vivía el Ayatollah Khomeini. Una de las grandes características del cristianismo en la historia es su forma de ver la música, componer y de abrir al mundo a las grandes composiciones de muchos de sus autores cristianos. Aún después de la Reforma, eso se acentuó. Bach, Händel, autores protestantes, Martín Lutero, y puedo seguir la lista. La lista es extensa, pero en el Islam no se da ese caso.
y mucho menos en el Islam chiita. Y en una ocasión le preguntaron al ayatolá sobre grandes compositores y qué podía él hablar de la contribución del Islam a eso. Primero, no conocía a los grandes compositores, y creo que le mencionaron a Beethoven. Y después no pudo dar más datos, escuche bien, porque no podía hablar de música. El Islam le puede hablar de recitar el Corán, pero contribuciones musicales mundiales, no, mis hermanitos. Por cierto, yo salgo ahorita ahí a saludarlos a todos, ¿verdad? Pídame el dato, yo se lo voy a traer. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Cristo, por el poder del Espíritu de Dios, lo que hace es potenciar los dones de Dios, todo tipo de don que Dios ha dado en los seres humanos. Si son creyentes y son músicos, se potencia en ellos. Si son artesanos, se potencia en ellos. Si son trabajadores, se potencia en ellos. El Espíritu de Dios no es solamente, escuche bien, aquel que dispensa salvación y se deposita sobre la iglesia, sino es aquel que reafirma la orden de Génesis de cultivar, de crear cultura, de abrazar y caminar en el mandato cultural. Por eso Pentecostés significa también la reafirmación de Génesis, en el cual el mandato cultural está presente y se convierte en un caminar continuo de la iglesia para proclamar posiblemente en todos esos dones que el Señor ha vencido la muerte y está entre nosotros. Por eso el que se burla habla más bien de su ignorancia, como hablaban estas personas. Porque lo que se burlaban aquí hoy, en ese día, hermano, ahí en ese día, ya no existen. Y usted dirá, pastor, los otros tampoco, los que no se burlaban. Bueno, yo veo aquí y en el mundo una iglesia vibrante y los burladores cada día más destruidos ante la argumentación y el avance de la iglesia de Cristo por el Espíritu de Dios. Pero hay un aspecto profético en todo esto. Cuando está la burla, Pedro se da cuenta. Aparentemente la burla fue continua y estridente para que Pedro la escuche. Entonces mira el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces Pedro, con su autoridad apostólica, introduce una interpretación de Joel importante, que fue la lectura del Antiguo Testamento. Es la hora que ustedes entiendan que el profeta Joel se hace realidad en el día de Pentecostés sobre la iglesia. Es el cumplimiento profético de lo que dijo Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esa profecía de Joel que se miraba hacia Israel, ahora se mira hacia la iglesia y en el cumplimiento en la iglesia para la gloria de Cristo Jesús. Ya no tenemos que esperar un reino terrenal judío, está diciendo Pedro por el Espíritu de Dios. Esa profecía se cumple hoy en la iglesia. Se cumple hoy en el corazón de estos hombres y mujeres. Añade, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, recoge la profecía de Joel, escuche bien, y la extiende
a la segunda venida, porque él cita a Joel, pero estas son las mismas palabras que citó Cristo en Mateo 24. Esa profecía de Joel va señalando a la historia de la salvación, es una profecía escatológica a la historia de la salvación que culmina con la segunda venida de Cristo y el triunfo final de la iglesia. Ahora, el versículo 21 es muy clave para todo esto. Nosotros podemos hablar de la obediencia de la iglesia, podemos hablar de los grandes milagros que ocurrieron el día de Pentecostés, podemos hablar de la ignorancia de los impíos con la iglesia y su pobre investigación de la misma, y podemos saber también que estamos frente al cumplimiento de la profecía. Y lo puedes saber aquí. ¿Oyó, hermano? Lo puedes saber en tu mente, en tu intelecto. Pero tú puedes saber muchas cosas en tu intelecto sobre el cristianismo y no conocer a Jesús. Porque ahí entramos en la dimensión más importante del cristianismo. ¿Sabes? Tú puedes ser un buen budista sin conocer a Buda. Puedes ser un buen musulmán sin conocer ni a Alá ni a Mahoma. No puedes ser un cristiano si no conoces a Jesús. No puedes ser un verdadero cristiano si no tienes un encuentro con aquel que venció la muerte y que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso el discurso de Joel, Pedro lo recoge íntegro y como dice el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y repercute en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras del apóstol Pablo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Solamente en Jesucristo está la salvación del ser humano. Solamente en Jesucristo está la solución del ser humano para su vida alejada de Dios. Cristo es el puente, el camino hacia Dios. Y puedes tener un conocimiento amplio teológico de Pentecostés y puedes narrarlo como yo lo narré aquí, pero si no conoces a Jesús, solamente tienes datos. Y yo te invito que además de los datos, tengas la vida eterna que está en Cristo Jesús. Que Pentecostés sea, sobre todo en la vida de cada uno de nosotros, la vida eterna. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en meditación.